En este momento vamos a subir un segundo video referente al texto que está allí en San Juan, en el capítulo 12, verso 24, donde dice: de cierto os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y no muere, no puede llevar fruto. Pero si muere, lleva mucho fruto. Es el texto que vamos a tratar de explicar en este momento para comprender lo que realmente significa ser como un grano de trigo. En cuanto la Biblia es diseñada por nuestro Dios de una mente infinita, ejecutada por nuestro Señor Jesucristo como un constructor civil también, con una mente infinita y escrita por estos santos hombres que fueron transformados por la gracia y el poder de Dios, que fueron sus escribientes y los que escribieron entonces todo este plan de salvación aquí en este gran plano que se le llama hoy día la Biblia o la palabra de Dios. Y estos hombres fueron profetas, patriarcas y algunos reyes que se dejaron transformar por la gracia y el poder de Dios, y el salmista y los apóstoles finalmente, y todo este plan de salvación que está aquí registrado en la Biblia, que yo lo considero como no hay otro plano como este, es perfecto porque diseñado por nuestro Dios, como cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él, con nuestro Señor Jesucristo, allí en el concilio celestial, antes de crear este mundo que se llama tierra, y antes que el hombre fuera creado, ellos formaron todo este plano y pusieron provisión por si el hombre que ellos iban a crear en este planeta llamado Tierra, y si se dejaba engañar, seducir por esta gran serpiente que se llama Diablo y Satanás, que fue expulsado del cielo porque no se sometieron a la autoridad de Dios, y el diablo quiso desafiar a Dios, estableciéndose en un trono al norte del trono de Dios y ser semejante al Altísimo, a su Creador. Y Dios le dice: lo que tú no sabes, que yo te voy a convertir en polvo y ceniza y dejarás de ser. El diablo empieza un trabajo en el cielo y convence una tercera parte de ángeles, se unen con él, y por esta causa se toma una decisión en el concilio celestial de que el diablo debía ser expulsado con sus aliados y echados al abismo que es esta tierra. Y aquí en la tierra entonces empieza una obra semejante a la que causó en el cielo, y convence, engaña a los seres humanos, pero en este gran plano diseñado por la mente de Dios y por nuestro Señor Jesucristo estaban la forma, los medios, cómo salvar al hombre si era engañado por este malvado ángel. Y este plano que se le considera hoy día la Biblia o la palabra de Dios, Abraham, un hombre que vivió en este mundo
más de 100 años, pero él fue como un peregrino, no tuvo un lugar propio de él que lo haya recibido por herencia o por haberlo comprado por dinero, sino porque él tenía los ojos puestos en aquella ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, en aquella ciudad celestial donde está la morada de Dios, y, y compró solamente una heredad después de la muerte de su esposa para que él pudiera sepultarla, que se le llama la cueva de Macpela, en esta tierra, el único lugar que él era suyo, pero vivió él como un peregrino, esperando y mirando aquella ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa ciudad está diseñada aquí en la Biblia, en este gran plano, y las medidas, las puertas, las calles, está todo escrito allí en el libro de Apocalipsis, que se le llama la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén, que va a ser trasladada del cielo a la tierra y va a ser posada allí en el monte de los olivos, donde el Señor Jesucristo ascendió a los cielos y donde los ángeles vinieron y confirmaron de que este mismo Jesús que ha estado con vosotros, que le habéis visto ir al cielo y ha sido ocultado allá arriba por la nube, así como la habéis visto ir, vendrá otra vez y se posará entonces la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Esa ciudad que tenía la mirada Abraham va a ser depositada allí en el monte de los olivos. Así que este plano empezó a ser ejecutado una vez que el hombre cayó en pecado, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Dios no iba jamás a dejar al hombre para que muriera por sus pecados, sino que Él hizo todo un plan de salvar al hombre de la condición en la cual se encontraba ahora que había caído en pecado. Jesús, antes de la fundación de este mundo, antes que el hombre fuera creado, Él se ofreció para venir a rescatar al hombre si es que éste era engañado por esta serpiente antigua. Y la duración de este plano son 7.000 años. Este plano anunciaba el lugar, la ciudad, la aldea, la Virgen María y todas las obras que Jesús iba a realizar, las palabras que él iba a hablar, donde comenzaba su ministerio, allí en el bautismo que fue realizado por Juan el Bautista, es llevado al desierto y 3 años y medio después terminaría este ministerio y el hombre sería salvado finalmente, porque Jesús le daría fiel cumplimiento a las escrituras, y es por eso que él una semana antes habló de que su ministerio iba a terminar, pero él se lo cuenta a sus discípulos y a todas las personas que estaban allí. Él se lo relata a través de una analogía. Usa un grano de trigo y él dice: si de cierto os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y no muere, no puede llevar fruto. Pero si el grano de trigo cae en tierra y muere, lleva mucho fruto, hablando
Jesús de su propia muerte, la cual le iba a dar fiel cumplimiento, ilustrada en esta analogía, en este grano de trigo. O sea, quiere decir de que la muerte de Jesús era inevitable, porque la paga del pecado es muerte, y la ley de Dios demandaba la sangre, no de un hombre ni de un ángel, sino que la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso que la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario nos lava y nos limpia de todo pecado. Y el hombre queda libre ante Dios, y es mirado por Él como que si nunca hubiese caído en pecado, como que si siempre hubiese llevado una vida justa y santa delante de nuestro Dios, porque Él, a través de su sacrificio, cuanto cada ser humano lo acepta, Él acepta este sacrificio, Él toma todos esos pecados de toda esa vida que Él llevaba antes de conocer a Jesús, los toma y los echa en lo profundo de la mar, y ya no hay memoria en la mente de Dios. Porque el Señor Jesucristo, en esta analogía, Él dice que ha llegado la hora donde el Hijo de Dios será glorificado. Vamos a orar para pedir la orientación y la bendición del Señor. Padre nuestro que moras en los cielos, santificado y alabado sea tu santo nombre. En esta hora, Señor, al abrir tu palabra, oramos que usted perdone nuestros pecados, bendiga su palabra, y que estos mensajes que se suben en las redes sociales en algún momento serán escuchados por más o de alguna persona, y que quienes los escuchen puedan tomar una decisión de unirse a este pueblo, aceptarle a usted como nuestro Salvador personal y aceptar este maravilloso sacrificio que fue hecho en nuestro favor. Ruego tu favor y le doy gracias, pero que se haga su voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, este plano entonces tiene 6.000 años de duración. Iba por fases, se iban a cumplir los 4.000 años, iba el Hijo de Dios a ser ungido. En el año 27, allí en el río Jordán, fue bautizado por Juan el Bautista, y cuando Juan ve que Jesús va hacia él le dice: yo soy quien necesita ser bautizado por ti. Jesús le dice: Juan, deja que así sea, para que cumplamos toda justicia. Entonces, ¿cómo se podrá cumplir la Escritura? Ahí el príncipe, según Daniel, dentro de las 70 semanas, iba a ser ungido. Empieza su ministerio predicando que este evangelio y que el reino de Dios se acercaba y ya estaba entre los seres humanos, entre vosotros. Y en el 31 y medio por allí, ya Jesús lo encontramos nosotros ahora hablando de esta analogía en la última semana de su ministerio. Ponía fin entonces al pecado, traía la salvación, el perdón, la esperanza a todos los seres humanos, y él dijo: ha llegado la hora donde el Hijo de Dios será glorificado. Estos griegos que aparecen acá en este comentario que Jesús hace, que encuentran a Felipe, le dicen: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y después Felipe se lo dice a Andrés, Andrés y Felipe se lo dicen a Jesús, y ahí Jesús dice que ha llegado la hora donde el Hijo de Dios será glorificado, hablando de su propia muerte, de su propio sacrificio, porque cumpliría fielmente la palabra de Dios y
había hecho la voluntad de nuestro Dios. Jesús le dice a algunos fariseos, porque estos lo rechazaron desde un comienzo, aunque quedaban maravillados por las obras que él hacía y las palabras que él hablaba, pero el orgullo que estaba dentro era más fuerte que sus convicciones. Finalmente los llevó a todos ellos a negar la obra de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Prefirieron vivir en las tinieblas, morir sin esperanza, teniendo la oportunidad de ser salvos y llevarse al sepulcro la esperanza de la resurrección. Y entonces Jesús les dice en un momento, si yo hubiese venido en mi propio nombre, ustedes me creerían, me aceptarían, pero yo he venido en el nombre de mi Padre. Y las obras que Él me dijo que hiciera, esas yo las hice, y las palabras que Él me dijo que hablara, esas yo las he hablado, y ninguna obra, ninguna palabra la he hecho o he hablado por mi propia cuenta, sino que la voluntad de nuestro Padre yo he hecho. Ustedes dicen que la vida eterna está en escudriñar las Escrituras. Y yo les digo que las Escrituras hablan de mí. Ustedes dicen que Abraham es vuestro padre, pero si ustedes creyeran en Abraham y me creerían a mí, porque Abraham de mí, él habló. Vosotros más bien sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de él queréis hacer, porque él es mentiroso, es homicida, y cuanto habla mentira de suyo habla, porque no hay verdad en él. Es el padre de la mentira, y ustedes son homicidas porque ustedes quieren matarme. Entonces todas esas palabras los enfadaba, y lo único que querían ellos era arrestarlo, llevarlo a la condenación y a la muerte a nuestro Señor Jesucristo, pero sin saber ellos, porque estaban enceguecidos, porque el diablo había hecho una obra en ellos que había cauterizado sus conciencias, sus ojos, sus oídos, y ahora no sabían que ellos mismos estaban dando fiel cumplimiento a la palabra de Dios, porque Jesús significaba 100% este grano que debía caer en tierra y debía morir para llevar mucho fruto, porque se lo dijo a Nicodemo cuando este fariseo lo visita a Jesús y le dice: maestro, las cosas que tú haces, estas maravillosas obras, nadie las puede hacer a menos que Dios esté en la persona. Dios está en ti, maestro. Jesús pasa por alto estas palabras halagadoras, porque él no buscaba gloria de los hombres, sino que solamente la gloria de Dios. Y Jesús le dice: de cierto te digo, si tú no naces de nuevo, no podrás ver ni entrar en los reinos de los cielos. Porque Nicodemo tenía una necesidad interior de saber y conocer los misterios de Dios, qué había que hacer para heredar la vida eterna, pero como era fariseo, nunca quiso divulgarlo, sino que lo mantuvo siempre en secreto. Y al ver ahora a este hombre que aparece haciendo estas maravillosas obras, entonces siente la inquietud dentro de él y lo visita y le dice: Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua y del espíritu, porque todo aquel que nace del agua y el espíritu es como el viento. Tú solamente oyes sus sonidos, ves su efecto, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del agua y del espíritu. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado entre el cielo y la tierra, porque una vez levantado a muchos atraerá a sí mismo, hablando de la crucifixión y de la muerte
de Él mismo, nuestro Señor Jesucristo. Y este hombre en la crucifixión entiende este mensaje y acepta a Jesús como su Salvador personal, y la historia de Nicodemo muestra de que él se hizo pobre porque todos sus bienes los entregó para la causa de Dios en esta primera iglesia que se estaba levantando, se predicando estas grandes verdades del Evangelio de Dios, junto con otros, con José de Arimatea y muchos otros que entregaron sus propiedades para el bien de la obra de Dios. Así que la muerte de Jesús era inevitable. Él tenía que morir para dar cumplimiento a la demanda de la ley, porque la ley exigía la sangre del pecador. Y entonces Jesús, Dios su Padre, viendo que en nosotros no había ninguna esperanza de salvación, porque todo nuestro cuerpo estaba lleno de llagas, desde la planta de los pies hasta la coronilla, y entonces Él se compadece de nosotros, porque esta compasión no aparece en Él ahora que el hombre estaba caído en pecado y estaba perdido irremisiblemente, sino que esta compasión la tuvo con el hombre antes que el hombre cayera en pecado. Antes, porque todo esto ya estaba escrito en este gran plano que va a tener su cumplimiento al final del milenio, porque Dios conoce las cosas antes que éstas sucedan. Él conoce el fin desde el principio, por eso que Él escribió antes de la fundación del mundo. Él ya sabía que al final del milenio el diablo va a ser tomado por las propias manos del Señor, y va a ser echado allí en un horno de fuego ardiente, donde está la bestia y el falso profeta, estos hombres que se consideraron religiosos, que representa a las iglesias evangélicas caídas. Estos grandes líderes van a ser echados ahí en ese horno de fuego ardiente también, como el que conduce la iglesia de Roma, la iglesia católica, hombres que tuvieron la misma oportunidad como cualquier otra persona de dejar que otros den cumplimiento a esta profecía y que ellos tengan la salvación, porque Jesús también muere por aquel representante de las iglesias evangélicas caídas, como también muere por el líder mundial de la iglesia católica, que en este caso es don Francisco, pero Dios le da la oportunidad para que este hombre abandone ese alto cargo y se vuelva y se una al pueblo de Dios y obtenga el perdón y la salvación, porque está escrito de que si no se vuelven a nuestro Dios, como cualquiera de nosotros, que Dios va a poner fin al autor del pecado, no va a quedar raíz ni rama, y también a todos los que se aliaron a Él y tuvieron por inmunda entonces la sangre de Jesús. Y la misericordia de Jesús se muestra en la persona de Jesús, porque Él muere la muerte que cada uno de nosotros merecíamos morir. Él muere entonces en nuestro lugar para darnos a nosotros salvación. Lo único que Él quiere, dice que debemos ser como la semilla que cae en tierra y muera para que llevemos fruto, pero Él no nos pide a nosotros que debemos morir físicamente, porque la muerte de Jesús es suficiente, y su sangre para lavarnos y limpiarnos de todos nuestros pecados y dar fielmente a las demandas de la ley a todos los seres humanos.
Lo que nos pide el Señor ahora es que muramos y renunciemos a todas las cosas de este mundo y que nuestro cuerpo debemos presentarlo ante Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, porque es vuestro culto racional. Así lo dice el San Pablo allí en el capítulo 12 de Romanos. Vamos a leer ese texto donde dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios nos creó a nosotros, nos conoce a cada uno por nombre, el lugar donde vivimos, la actividad que tenemos, o el oficio, o la profesión, pero Él quiere que nosotros renunciemos a todas las cosas de este mundo, que muramos a ellas para poder comprender cuál es la voluntad de Dios, porque todas estas cosas impiden que nosotros conozcamos la voluntad de Dios y que nos reconsagremos día a día y minuto a minuto. Por eso que el Señor, a través de este apóstol, nos habla de los deberes del cristiano. Debemos ofrecernos nosotros como un sacrificio vivo a Dios, santo y agradable, que es vuestro culto racional. Ahora, por ejemplo, ¿qué quiere Dios? ¿Qué cosas nosotros debemos renunciar? Yo voy a enumerar algunas, y son muchas más. Por ejemplo, nosotros, una vez que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal y seamos transformados por su gracia y por su poder, vamos a perder todo el interés por las cosas de este mundo, que antes para nosotros eran agradables y nos sentíamos bien con ellas. Ahora vamos a dejar de asistir a los estadios a ver estos grandes campeonatos que se llevan a cabo dentro de ellos. Vamos a dejar de asistir a los teatros, a los estadios, a todas estas cosas donde estos grandes hombres que se creen, muchos de ellos son actores, otros son cantantes, y a estos grandes espectáculos ya nosotros no vamos a asistir, porque vamos a perder el interés por ellos, y entonces renunciamos y hemos muerto a estos hombres deportistas, como a estos cantantes o actores. No vamos a sentir ningún interés por ellos, porque hemos renunciado y hemos muerto conforme al mandato de Dios. Y también ya no vamos a asistir a los teatros, a los cines, a ver películas, a las farándulas, a las carreras de caballos, a los maratones. Entonces, todas aquellas cosas, el Señor dice que nosotros debemos morir, debemos renunciar y debemos sacrificar nuestros cuerpos, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable y santo al Señor, porque ese es vuestro culto racional. En cuanto ahora, porque todas esas obras, la asistencia a los estadios, la asistencia a estos grandes espectáculos, a ver estos cantantes y actores que se creen grandes, a las obras teatrales, en los cines, a ver películas, todas esas cosas impiden que nosotros conozcamos cuál es la voluntad de Dios. Ahora, las comidas que el apóstol dice que lo que nosotros comamos y bebamos, todo debe hacerse para la honra
y la gloria de Dios. Bueno fuera que el hombre, dice él, no tomara vino ni comiera carne, porque la carne animaliza a los seres humanos e impiden también que conozcamos cuál es la voluntad de Dios. Ahora allí en Levítico 11, en el Antiguo Testamento, hay toda una lista de carnes si el hombre debía comer después del diluvio, pero eso era hasta que la tierra nuevamente volviera a reproducir cosas vegetales, debía renunciar a todo el alimento carnívoro y lo que se debía comer eran lo siguiente. Él dice que el hombre debía comer peces del mar o de los ríos, pero tenía que tener algunas características. Si era pez, tenía que ser con escama y aleta. Entonces era un pez limpio que debía ser para comerlo. Y hay peces que no tienen, unos tienen aleta y no tienen escama, y así viceversa. Lo tendréis por inmundo, dice el Señor, pero el que tenga escama y aleta es limpio, dice el Señor. En este caso, el concrio, el peje sapo, y todos los moluscos que se mueven, en este caso el marisco, la marcha, los piscorocos, hay muchos moluscos que están allí que no se deben comer, son inmundos, dice el Señor, ni siquiera toquéis sus cuerpos muertos. Y en cuanto a las carnes de los animales, él también da características. Él dice que el que tiene las uñas partidas o pezuña partida y sea rumiante, lo tendréis limpio y se puede comer, pero todo aquel que puede ser rumiante pero no tiene las uñas partidas, o puede tener las uñas partidas pero no es rumiante, lo tendréis por inmundo. ¿Cuáles son aquellos? Por ejemplo, el cabrito tiene las patas partidas y es rumiante, se puede comer, dijo el Señor. La oveja, el vacuno, pero hay muchos otros que son rumiantes, pues en este caso la liebre, el conejo, están los burros, están los caballos, y muchos otros que no tienen las dos características. Pueden ser rumiantes o pueden tener las uñas partidas, pero tienen que ambos ser rumiantes y tener las uñas partidas, se puede comer. Por eso que Dios permite que el hombre consuma carne, pero una vez que la tierra ya produjo lo que existe hoy día, una variedad de productos vegetales, entonces a través del apóstol el Señor dice que bueno fuera que el hombre no comiera carne ni bebiera vino, o sea, vino fermentado. Sí puede tomar vino de jugo de la vid sin fermento, pero si coméis o bebéis o haced cualquier otra cosa, dijo el Señor a través de este apóstol, sea para la honra y la gloria de Dios. Entonces, cuando las personas ponen oído al mandamiento de Dios y empiezan a sacrificar sus cuerpos como un sacrificio vivo, muriendo a este tipo de alimentación que es malsano, que es inmundo, y va a echar mano a lo que el Señor destinó que sí se podía comer. Entonces ahí el ser humano va a empezar a conocer la voluntad de Dios y porque ya empezó a ofrecer sus cuerpos en sacrificio vivo, agradable, que es santo al Señor. Pero si sigue consumiendo las bebidas alcohólicas, sigue comiendo animales inmundos como es
el burro, el caballo, los cerdos, va a seguir con la mente cauterizada y no va a poder entender cuál es la voluntad de Dios, que Dios espera de él. Ahora si sigue asistiendo a los estadios, sigue asistiendo a estos grandes espectáculos donde se presentan cantantes y actores, y va a ver las obras teatrales, va a los cineramas a ver películas, entonces es una señal que esa persona, aunque él profesa ser seguidor de Jesús, que ha hecho su palabra un libro de lectura permanente, ha aceptado el sacrificio de Jesús, se profesa ser cristiano, pero si no ha renunciado y no ha muerto a estas cosas que yo le he mencionado, entonces es una señal que no ha muerto, como esta semilla que cae en tierra y muere y lleva mucho fruto. Los frutos que va a llevar van a ser frutos de la carne, que es adulterio, fornicación, homicidio, envidia, orgullo y cuantas cosas más. Y si empieza entonces a sacrificar su cuerpo en todas estas cosas que yo les he mencionado, entonces van a aparecer en él los frutos del Espíritu, que es la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad, la templanza, el amor y muchas otras cosas que van a ser parte entonces de su vida, y como resultado entonces va a tener la vida eterna, va a tener el perdón de parte de Dios, y aunque muera antes que Jesús venga, pero cuando Él venga, Jesús lo va a llamar por su nombre. Donde esté sepultado, este se va a partir y va a salir con un cuerpo incorruptible e inmortal para encontrarse con su Señor. Entonces esas son las ventajas que hay en renunciar a las cosas de este mundo. Como dice Filipenses aquí, en qué consistió el ministerio de Jesús y cuál fue lo que Él hizo para darnos nosotros salvación. Y Él nos pide que nosotros también se reproduzca en nosotros, dice el capítulo 3 del capítulo 2, hablando de la humillación y exaltación de Cristo. Él dice, el 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta el sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Que el Señor pueda bendecirnos y acompañarnos, y que podamos nosotros, con la ayuda de Dios, tener los frutos del Espíritu, que son para tener una vida abundancia y próspera, y jamás poseer los frutos de la carne, que es una vida de tragedia, de miseria, de calamidades, de enfermedades y finalmente la muerte. Por eso que el Señor nos dice, haya pues este mismo sentir que hubo en nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo a Dios, no se apoyó ni usó su divinidad, sino que se despojó de su divinidad
y tomó la forma de un ser humano, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y por ese maravilloso sacrificio donde se ofreció a sí mismo por nuestros pecados, Dios su Padre lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y ese texto tiene su fiel cumplimiento al final del milenio, donde Dios resucitará a todos los que tuvieron por inmunda su sangre, no aceptaron su sacrificio, se aliaron al diablo y tendrán que confesar públicamente, una vez viendo a Jesús allí al final del milenio, con gran poder y gran gloria, sentado a la diestra de Dios, y ellos dirán: este es lo que dice el texto, dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Que el Señor pueda ayudarnos a nosotros y echar mano entonces a la salvación, tener las conductas que el Señor nos exige como hijos e hijas de Dios, y renunciar y morir a todas estas cosas que nos impiden a nosotros para conocer cuál es la voluntad de Dios. Nos estaremos viendo entonces en un próximo video. No olvide usted de comprarse una Biblia, de estudiarla. No le crea a ningún ser humano. Nosotros solamente somos los voceros de Dios, pero no convencemos a nadie. Y quien convence de pecado, de justicia y juicio es nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga y nos estaremos viendo en un próximo video.